Patriotas, ahora resulta que el Fondo Monetario Internacional quiere venir a México a decirle al presidente López Obrador cómo tiene que estar gobernando y qué es lo que tiene que estar haciendo después de que el Fondo Monetario se metió con el país de Ecuador y que todo lo que hizo y todo lo que dijo en ese país llevó a Ecuador a la completa catástrofe. Ahora quieren venir a decirle a López Obrador cómo ser presidente de México. ¿Qué es lo que le dijeron? ¿Qué es lo que está pasando en Ecuador y qué es lo que el presidente López Obrador quiere hacer al respecto? Todo esto y más aquí en Patria 24/7. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24/7 y mis patriotas, nuevamente está con nosotros Josué Corona para hablar un poco más acerca de todo lo que está pasando en el exterior de México, que por supuesto también impacta a nuestro hermoso país. Muchas gracias, Carolina, por permitirme una vez más estar aquí en este espacio de Patria 24/7 compartiendo lo que sucede tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Y es que sin lugar a dudas la comunidad internacional el día de hoy está conmocionada porque lo que acaba de ocurrir en Ecuador es un parteaguas en cuanto a las políticas que impone o recomienda para algunos el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, Carolina, esto en margen de una reunión que se va a estar llevando a cabo durante esta semana en Washington, donde pues los peces gordos, los mandamás, están reunidos frente o al margen de estas políticas del Fondo Monetario Internacional. Y bueno, es que como ya se los estaba platicando en la introducción, pues resulta que el mismo Fondo Monetario Internacional ahora está tratando de dialogar con México y decirle que las cosas como se están haciendo no están bien, que se necesita implementar otras acciones, que si seguimos así todo va a ser un caos y dicen que va a ser gracias al presidente López Obrador. Bueno, pues parece ser que ellos se consideran muy expertos para estar gobernando un país. Así es, pues si te parece vayamos a ver estas notas porque quieren meter su cuchara hasta la cocina. Quieren decirle al presidente qué es lo que debe de cobrar, cuánto debe de cobrar. Y pues no vayamos muy lejos. Aquí en esta nota del Economista dice: Fondo Monetario Internacional recomienda a México cobrar el IVA en alimentos. Ve importante aplicar una reforma a predial y tenencia. También considera que el régimen especial para la frontera norte crea distorsiones y erosiona la base impositiva y por tanto debería abolirse de inmediato. Pues ¿cómo ves, mi estimada Carolina? Pues está mal que el fondo, está bien que alguien se preocupe por la economía de México, ¿no? Eso no está mal y creo que nadie está peleado con eso. Lo que está mal es que lleguen y que digan, ¿sabes qué, presidente? ¿Sabes qué, México? Aumenta tu IVA, aumenta tus impuestos, cóbrale más al mexicano, exprímelo más, porque si no, pues todo se va a hacer un caos para todo el país. Cuando sabemos que por mucho tiempo quien ha podido cargar sobre sus hombros al país, quien ha hecho que México no se caiga, han sido los mexicanos trabajadores que pagan sus impuestos de una forma honesta y puntual. Es decir, si México no ha crecido demasiado económicamente hablando, es porque sabemos perfectamente bien que tuvimos a presidentes que estuvieron condonándole los impuestos a las personas que tenían dinero de más para estarlos pagando. Y ahora vemos esto, que México pues tuvo algunos problemas económicos, que tenemos una deuda enorme y llega el Fondo Monetario Internacional a decir, pues pone el IVA a todos los alimentos, cobra tenencias, haz esto, implementa esas acciones, cobra más, cobra, cuando pues ¿de qué se trata? Así es, y más porque precisamente esta disminución en la frontera en cuanto al IVA pues era para estar de manera competitiva con lo que se puede comprar en el otro lado. Así es que pues fue una medida para regular esta parte de la frontera a esos estados y que hasta el momento ha dado resultados. Y es que pues lo vemos, la gente que vive allá que prefería en algunas ocasiones transportarse del otro lado para comprar en los supermercados de Estados Unidos porque allá obtenían los recursos pues a precio menor de lo que se adquiría aquí en el país. Y bueno, esto fue una medida, me parece, yo lo reitero, exitosa, pero bueno,
Ahora veamos qué más, porque no solamente se quedó aquí, Carolina, sino que también, pues bueno, dice que al Fondo Monetario le preocupan los recortes de presupuesto en México, pero ¿qué tipo de presupuestos son los que le preocuparon al Fondo Monetario Internacional? Mira, para empezar, quisiera que conocieran aquí a la nueva presidenta, la señora Cristalina Georgieva, la cual viene a suplir a Christine Lagarde. Yo creo que muchos recordarán, yo aquí lo vi en tu canal, Carolina, cómo hablaban pues de este personaje de Christine Lagarde que vino a ofrecerle las perlas de la Virgen al presidente, que un prestamito, que mira que ándale con intereses bajitos. Si mal no recuerdo, ahí se negó el presidente, dijo, no, ahorita estamos bien, no, gracias, pero no nos queremos endeudar y menos bajo esas condiciones. Y no pasó más, bueno, la señora Lagarde ya se encuentra en otro puesto, ya la que viene a suplir fue precisamente Cristalina, conózcanla, ella viene pues con ganas de marcar trascendencia, de marcar pues un discurso más proactivo, por decirlo de una manera, pero chéquense aquí los recortes del presupuesto que le preocupan a los organismos autónomos, reguladores, así como al Poder Judicial, al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y a la Comisión Federal de Competencia Económica, pues son las disminuciones que le preocupan. Pues ya sabemos, aquí lo hemos visto en tu canal, Carolina, que precisamente ha sido a través de estos organismos autónomos donde pues se duplicaban funciones, de estos consejos donde nada más decían que todo está bien o que todo estaba mal, pero no hacían nada al respecto para cambiar la situación. ¿Qué te parece al respecto a esto, Carolina? Pues aquí como estamos viendo, son políticas que el gobierno mexicano ha tomado en cuanto al combate de la corrupción, es decir, que el gobierno mexicano está prestando mayor atención a los movimientos que están ocurriendo en estos organismos autónomos que le están preocupando al Fondo Monetario Internacional, y que es ahí también donde el presidente ha estado encontrando algunas cosas que no están tan derechitas como ellos la estaban pintando. Entonces, pues si se está dando este recorte, si el presidente tiene la lupita bien firme para estarlos observando a ellos, es porque se lo ganaron con su propio pulso, con las malas acciones que estuvieron tomando. Digo, podríamos apostarle, o el Fondo Monetario podría estar hablando de pues otras preocupaciones o de otro tipo de estrategias más amigables para todo México, que no estuvieran afectando al mexicano y que no implicaran un posible engaño o una posible mentira hacia todo México. Así es, y como lo vimos, se mete o le preocupa el Poder Judicial, que vemos ahí los super sueldazos que tienen estos funcionarios, y por qué no es, oye, me está preocupando pues la inversión en temas de apoyo a la juventud, oye, ¿por qué no le metes más apoyos de cultura? No, pues, o sea, le preocupa pues en aquellas medidas donde los funcionarios tienen más privilegios y así poder acatar estas medidas que el Fondo Monetario sugiere o impone para algunos. Entonces, y no termina ahí, hay un tema, Carolina, que también trastoca a la soberanía nacional con esta recomendación. Con privados. El Fondo Monetario Internacional sugirió al gobierno de AMLO retomar los formatos con Pemex para reemplazar reservas de petróleo y subir la producción. El Fondo Monetario Internacional recomendó reconsiderar la postura de limitar la cooperación de las empresas privadas con Pemex, pues todo el peso de la estabilización financiera de la petrolera altamente endeudada recae solo en el gobierno. Pues sí, aquí ella dice, oye, espérate, que te ayuden las empresas, darles ahí juego, que ellas te ayuden a pagar, no seas así, darles pues estos formats que son precisamente un sistema que tenía implementado los gobiernos pasados para darles mayor juego, darles más prestaciones, más libertades. Ya lo hemos visto como pues el presidente Andrés Manuel López Obrador ha procurado pues que el poder regrese precisamente a la estatal, a la paraestatal, pues a Pemex con su estructura. Ya lo vemos ahí que inclusive ha estado buscando reactivar estas refinerías, pero a base de mano de obra de los trabajadores y no como las recomendaciones lo dictan, que pasen a ser responsabilidad de los privados, obviamente es para que las ganancias también se repartan de este sector, que creo yo que ya bastante obeso está ese sector privado. Ahí lo vemos en transnacionales
pues como Shell, como pues un sinfín de gasolineras o refinadoras que pues ya tienen aquí su tajada en México a raíz pues de las reformas que se hicieron en sexenios pasados, Carolina. Efectivamente, o sea, si estamos hablando de levantar a Pemex, de hacer que produzca más petróleo, pues el presidente ya tiene incluso su plan bien detalladito, ya nos lo presentó hace aproximadamente 2 meses, según recuerdo, en el cual estaba hablando pues de apostarle, de inyectarle de parte del presupuesto federal, porque sabe que si Pemex vuelve a ser lo que antes era, Pemex va a poder perfectamente bien poder subsanar todos los males que están en México, principalmente pues sectores que por los otros gobiernos habían estado completamente olvidados y que también vemos que el Fondo Monetario Internacional los está ignorando por completo. Así es, Carolina, pero ahora veamos, tal vez nos estemos equivocando. A lo mejor hay quien en su casa dice, no, ¿cómo crees? El Fondo Monetario Internacional es la panacea, son los que saben, son los expertos, deberíamos de hacerles caso. Puede ser válido, o sea, cada quien tiene su opinión, pero ¿por qué no vemos lo que estas recomendaciones del Fondo Monetario tuvieron o el impacto que se llevó a cabo en el país de Ecuador, que es muy reciente, lo vimos en estos días, estas manifestaciones? Si te parece, vayamos a ver estas notas y ya ustedes tendrán su propia opinión, si lo que aquí estamos analizando es un error y vayamos a hacerle caso al fondo. Bueno. ¿Verdad? Cada quien. Pues toda tuya, Carolina. Las medidas pactadas con el FMI que desataron las protestas en Ecuador. La crisis que vive Ecuador con violentas protestas se originó por un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para recibir préstamos destinados a aliviar la falta de liquidez de la sobredeuda económica nacional dolarizada desde hace 19 años. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, fijó medidas económicas que comenzaron a entrar en vigencia desde el 3 de octubre y prevé someter al Congreso proyectos de reformas laborales y tributarias. Estos son los principales ajustes. Eliminó subsidios para combustibles. En compensación aumentó $15 los bonos que el gobierno entrega a 1.1 millones de pobres en comparación a otras 300,000 personas a beneficio. Redujo la mitad de los aranceles. Estimuló a la construcción de viviendas destinando $1,000 millones para créditos con interés de 4.99% anual. Y bueno, estas son algunas pues de las medidas que gracias al Fondo Monetario Internacional se estuvieron aplicando en el país de Ecuador. Incluso vimos que lo que tuvo mucho eco fue lo de la eliminación de los subsidios para los combustibles, con lo cual el precio del galón americano de diésel subió en 123% y el de gasolina corriente en un 30%. Y ojo, porque hay quienes dirán, bueno, eso para quienes tengan carro, pues qué bueno, porque les afecta a los que tienen poder. No, vayamos a que también aquí lo dice, esas tarifas, por supuesto que también afectaron a los transportes públicos. O sea, sabemos que un país, mucho de su economía tiene que ver con la gasolina, porque es como transportan la mercancía, también se mueven los trabajadores, y bueno, es obvio que la gente iba a despertar, qué bueno. Y aquí vemos la siguiente nota donde, pues, ante el pueblo, ¿qué sucedió ante esas reclamaciones que se llevaron a cabo durante más de 10 días? Y es que dice, el triunfo y festejo tras la derogación del decreto de Lenín Moreno en Ecuador. Esto lo acabamos de ver hace apenas unas horas, porque dice, la noche en Ecuador fue un de festejo ante la derogación del decreto 833, donde pues precisamente se publicaban estas medidas que el gobierno iba a tomar a fin de sobrellevar este endeudamiento. Entonces, ¿qué implica realmente este acuerdo alcanzado luego de 11 días de movilización? Pues bueno, ahí sería bueno profundizar. Yo les recomiendo que visiten el canal de Yumón para que conozcan más de esta situación que se está llevando a cabo en Ecuador. Aquí nomás les adelanto que se tiene que prever qué sigue, porque si se dio un paro a este decreto no significa que ya quedó solucionado la situación. Hay que ver
respuestas del gobierno frente a la deuda que no tenga que repercutir en el bolsillo de los ecuatorianos. Puede ser, como aquí se implementó en México, pues reducir los beneficios a las clases privilegiadas, bajar el gasto de la burocracia, etcétera, etcétera. Medidas que, reitero, no golpeen el bolsillo de las personas, de los trabajadores, sino más bien pues empezar a echar creatividad para desarrollar empleo, que obviamente este empleo se vea reflejado en mayores ingresos para la nación y que por supuesto esto pues también mejore la economía general, Carolina. Pues bueno, Josué, te agradezco muchísimo que el día de hoy nos hayas acompañado por ilustrarnos en cuanto a lo que está ocurriendo fuera de México y que puede estar repercutiendo también dentro de nuestro país. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24/7. Suscríbanse a nuestro canal y también suscríbanse a Yumont para que estén completamente enterados de lo que está ocurriendo en todo el mundo. No olviden también, por favor, dejarme su opinión en los comentarios. Bueno, pues a mí solamente agradecerte la oportunidad de estar aquí. Un saludo a todo tu auditorio y nos vemos hasta la próxima.